Quiero comenzar el mensaje con una frase que usamos en una prédica reciente. Dijo Josué en una reunión después de haber peleado 30 años por la tierra prometida. Estaba delante del pueblo, delante de los soldados de todo el mundo con sus familias. Y le dice, bueno, se acabó la guerra. 30 años duró la conquista. Conquistamos cada rincón de lo que nos prometió Dios. La tierra de los amorreos, la de los cananeos son nuestra. A los heteos, a los heveos, le quitamos las tierras. Fue lo que Dios nos prometió. Dios nos mandó a conquistar esta tierra y lo hicimos. Ahora decidan a quién van a servir. ¿Van a servir a los dioses de cuya tierra poseemos ahora? ¿O los dioses de cuando estábamos allá y vivíamos en Ur de los Caldeos y salimos de allá, de nuestro antepasado Abraham? ¿O vamos a servir a, como he decidido yo, porque en mi casa y yo serviremos al Señor? Él ya había tomado una decisión. Diga conmigo, decisión. El problema de la gente con Dios es falta de decisión, no de emoción. Las emociones duran poco. Hoy estás triste, al ratico estás contento. Estás que salta en un pie y al ratico estás que lloras. Nunca se busca a Dios por emoción. A Dios se busca por decisión. El diablo, que era Luzbel, un ángel de luz, tomó una decisión. Dios respetó la decisión. Pero le dijo, en el cielo no puedes estar. El cielo está hecho para la eternidad. Vino Adán desobedeció. Una sencilla orden. Dios le dijo, pueden comer de todo, el huerto es de ustedes, todo esto es de ustedes. Pero hay un árbol que es mío. Ese árbol se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no me lo toques, es mío. Ni lo mires. Dice que Satanás llevó a Eva a mirarlo y a codiciarlo. Satanás habló al pensamiento de Eva. Porque hay alguien que de pronto está pensando, qué chiste de que la serpiente hablándole a Eva y Eva cayó. Era más fácil que hubiera una conversación entre Eva y una serpiente que entre Eva y otro hombre o otra mujer. ¿Cómo así, pastor? Si a usted le aparece algo que usted no conoce, usted huye. Y solamente existía Adán, Eva, Caín y Abel. A usted le aparece otra persona y usted, paticas, ¿para qué te tengo? Pero estaba acostumbrada a andar en medio de serpientes, en medio de leones, en medio de... Entonces, Satanás toma la serpiente y empieza una conversación en la mente, como la que usted y yo tenemos cada rato con ciertas ideas que nos llegan. Donde nadie nos habla, pero nuestra mente nos habla. Donde hay ideas que rondan nuestra mente, donde van y vienen, ideas repetitivas y muchas de ellas malas. Muchas sabemos que nos pueden llevar a lo malo, nos pueden llevar a la muerte, nos pueden llevar a la cárcel, nos pueden llevar a donde no debemos ir. Entonces encontramos que uno es libre de escoger si el bien o el mal. Uno es libre de escoger si Dios o simplemente no Dios. Ese es básicamente lo que vamos a predicar hoy. Y quiero empezar leyendo Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25 vamos a encontrar una parábola que contó Jesús. Cuando estuvimos en el colegio aprendimos que hay muchas figuras literarias, por ejemplo la metáfora. Por ejemplo la fábula, ¿te acuerdas que la fábula era un cuento con animales para que nosotros cuando éramos niños pudiéramos divertirnos con esa y entender lo que querían enseñarnos? Pero Jesús tenía una figura literaria diferente. No usaba metáfora, no usaba símil, que es una comparación, no usaba fábula, usaba parábolas. ¿Y qué era una parábola? La parábola era una historia que él mismo inventaba para mostrar la realidad espiritual, ¿sí? Las cosas espirituales, como la gente no veía lo espiritual, todavía no conocía lo espiritual, tenía que proyectarse ¿en qué? En plastilina, en dibujitos, en palabras, para que la gente pudiera entender. Entonces Jesús les contó una parábola que está enmarcada en Mateo capítulo 25. Cuando usted empieza a leer Mateo capítulo 25, se encuentra que se llama señales antes del fin. Diga conmigo, señales antes del fin. Y ese relato empieza desde el 24, capítulo 24, capítulo 25, donde me muestra todas esas señales. Es decir, que hoy, 24 años que lleva el siglo, haya temblado y haya habido más tormentas, más huracanes, tifones, como se llame, depende del lugar.
que han habido más terremotos que en todos los siglos juntos. Eso Jesús lo dijo. Jesús habló de esas señales del fin del mundo, de que se levantará nación contra nación, guerra, se formarán guerra. Eso lo dijo Jesús, le hace el Mateo 24. Entonces llegamos al Mateo capítulo 25 y Jesús nos cuenta la historia que habían 10 mujeres. Vamos a ver, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras. Diga conmigo, el reino de los cielos. Dígale a alguien, el reino de los cielos. Cuando usted lee los evangelios se da cuenta que Jesús empezó a predicar y su prédica decía, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él comenzó a predicar era, el reino de los cielos se ha acercado, porque él es el reino de los cielos. Diga conmigo, él se había acercado a la humanidad. ¿Cómo? A través del sacrificio que iba a hacer, lo que iba a hacer. Cuando la gente tomara de esa sangre, inmediatamente se iba a acercar al reino. Él es el reino, él es el rey de ese reino y íbamos a vivir eternamente con él. Por eso se acercó. Entonces él dice, el reino de los cielos será entonces como 10 mujeres jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas, ¿cómo eran? Prudentes. Mira que está subrayada, esa es la palabra clave de hoy. Diga conmigo, prudentes. Dile que está a tu lado, métele un codazo y dile, prudente. 5 insensatas, 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas. No existía electricidad, no habían baterías por una linterna, ¿sí? No había luz eléctrica. Era el tiempo que las lámparas eran un recipiente donde se echaba el aceite y se prendía con una antorcha, se prendía para alumbrar. Entonces ellas tenían la lámpara, ¿sí? Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Diga conmigo, tenían poquito aceite o tal vez no tenían aceite. Es como usted sale a recibir el novio que llega a la medianoche. No hay luz eléctrica. Usted coge su celular y está en 5. A la cuadra siguiente se apagó. ¿Aló? ¿Sí? En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, diga conmigo, tarda. ¿Quién es el novio en esta parábola? Jesús. ¿Quiénes son las 10 mujeres vírgenes, dice Reina Valera, o solteras, dice en esta versión? La iglesia. Diga conmigo, somos la iglesia. La iglesia se va a casar con el novio, dice otra cita bíblica. El novio vendrá por la iglesia, dice otra cita bíblica. Y nos uniremos para vivir eternamente. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es para cuidar, para proteger, para proveer, para que se sientan bien. Eso es lo que Jesús va a hacer con nosotros en la eternidad. Proveer, que nos sintamos bien. Pero eso es en la eternidad. Diga conmigo, en la eternidad. ¿Para quiénes? Para el que tenga la lámpara y el aceite. Entonces 5 de ellas no tenían aceite o no tenían lo suficiente y el novio se demoraba. Diga conmigo, se demoraba. Pasaban las horas y no llegaba. ¿Aló? ¿Usted no ve que el novio se ha demorado? ¿Hace cuánto están diciendo que viene Jesús? Se está demorando. Viene por la iglesia. Pero si se nos acaba el aceite, vamos a ver qué pasa. Y como el novio tardaba en llegar, a todas le dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser el rapto? Alguno me dirá, pastor, a medianoche, dice ahí. No, porque es que si aquí es medianoche, en otra parte del mundo es mediodía. Si aquí es medianoche, en otra parte del mundo es la madrugada. Si aquí es medianoche, en otra parte del mundo son las 5 de la tarde. Entonces la medianoche simboliza lo más oscuro. Por eso necesitaban sí o sí lámpara, lo más oscuro. Usted sabe en qué tiempo estamos viviendo, en el más oscuro. Nunca habían habido tantos pecados, tantas ideas, tanto rechazo a Dios. Tanta gente que creyendo en Dios, ¿sí?, corren hacia su deleite, corren hacia su pecado y se apartan de Dios. Nunca habíamos estado en tantas ideas raras.
ideas que quieren manejar el mundo. Cuando hablamos de esas ideas que traen los árabes en el año 70, es decir, hace menos de 60 años, el mundo árabe era muy pequeño. Se reducía a unas pocas personas en Arabia Saudita. Pero hoy los árabes han crecido y la idea de ellos del Islam, de la religión islámica, también se ha diversificado en el mundo. Y hoy hay gente que profesa la religión del Islam y no es árabe. Hay muchos árabes extremistas o muchas personas que profesan el Islam extremistas. Porque todo eso está escrito con la finalidad de que todos esos países peleen en contra de Israel. Irán no es árabe, son persas. Y la nación de Irán tiene la idea islámica, es decir, la religión de los árabes, pero hacia un extremismo. Y quieren acabar a Israel. Y tú te lees ahí en el libro de Ezequiel y encuentras una lista donde aparece Irán como que va a entrar en guerra contra Israel. Entonces usted empieza a analizar la palabra y la palabra es tal como dice la Biblia. A medianoche se oyó un grito. Estamos en lo más oscuro. Estamos en la época más oscura de la humanidad. Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. El aceite no se podía meter si no se iba a usar en el momento. Empezaron a usar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de aceite porque nuestras lámparas están ¿qué? Diga conmigo, 5%. Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él en el banquete ¿de qué? ¿En el banquete de qué? Jesús contó otra parábola que se llamaba el banquete de boda, donde mostraba que la iglesia se casa con Jesús. Diga conmigo, me voy a casar con Jesús. No como individuo, sino como ente. Porque todos formamos la iglesia de Jesús. La iglesia no son las cuatro paredes. Seguiremos diciendo que vamos para la iglesia. Está mal dicho, pero bueno. Venimos para la casa de Papá Dios, donde Papá Dios nos va a hablar una palabra. Eso es lo que realmente deberíamos decir. Bueno, pero llegamos aquí a la mal dicha iglesia, pero la iglesia soy yo y eres tú. Es decir, que cuando tú vienes, tú ya eres iglesia. Tú vienes caminando para acá como iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que tiene como cabeza a Jesús. Todo el que tenga como cabeza a Jesús es la iglesia. ¿Pero qué hace la cabeza? Yo levanté esta mano ahorita, no la levantaría si mi cabeza no le hubiera dicho que se levantara. Yo camino de aquí para allá, no caminaría a mis pies si mi cabeza no le dijera y le mandara impulsos a mis pies para que caminaran. Estoy hablando porque mi cabeza manda información a mi boca para que la abra y diga ciertas palabras. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿quién es la iglesia? Los que están bajo la autoridad de Jesús. Amén. No es el que cree, sino que el que Jesús es la cabeza. Por eso dijo, yo soy la cabeza de mi iglesia. Entonces las jóvenes que estaban preparadas entraron con él y al banquete de boda y se cerró la puerta. ¿Qué pasaría con las otras? Vamos a ver. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos. ¿Cómo le dijeron? Señor, Señor. Es decir, que sabían perfectamente quién estaba ahí. Sabía que eran su Dios. Les aseguro que no las conozco, respondió él. Dígame, no las conozco. Cuando yo vine no tenían aceite, no las conozco. Diga conmigo, hay gente que no se conoce. ¿Usted tiene vecinos que no conoce? Y de vez en cuando usted, ¿y ese quién es? Y tiene como 3 años de vivir ahí. Pero casi nunca aparece. ¿Aló? O aparece en horas que usted no está. Entonces, para conocer a alguien necesito una relación. Diga conmigo, una relación. En cambio, hay otro vecino que usted lo encuentra, mejor dicho, hasta en la sopa. Salen como 10,000 veces a la casa y entran 10,000 veces. Lo saludan, hola vecino. Te pregunto, ¿qué tanta relación tienes con tu cabeza, con tu Dios, con tu Jesús? ¿Cuánta relación tienes con Él? La relación que tienes con Él, eso mide que verdaderamente tú seas la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nacemos de nuevo, dice que cuando Jesús entra en nuestro corazón, esto lo explica Jesús. Cuando ustedes hacen una oración donde aceptan que somos pecadores, donde aceptamos que el único que puede limpiar nuestros pecados es la sangre de Cristo, y que tenemos que ponernos como el cuerpo
a órdenes de la cabeza. Entonces dice la Biblia que ese nacimiento trae consigo que Jesús entra en nuestro corazón. Y entra a través del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo es cuando empieza a hablarte. Cuando empieza a hablarte, ¿qué? A través de un pensamiento, a través de la Biblia. Empieza a enseñarte. Cuando uno no camina con el Espíritu Santo, uno lee la Biblia y no entiende ni papa. Yo doy el mismo explicación muchas veces aquí en este lugar. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en el Colegio San Francisco, 8º, 9º, 10º y 11. Y el padre nos daba la clase y yo no entendía ni papa. Nos ponía tareas y leíamos la Biblia, y digo leíamos porque me tocaba poner a mi papá. Yo esperaba que llegara mi papá. Papá, léame porque yo no entiendo nada. Yo leo y parece que estuvieran hablando en otro idioma. Y mi papá leía y medio explicaba y trataba de... Y llevamos la tarea, y llevaba yo la tarea. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, uno lee y dice, wow, mira lo que dice aquí. Y el Espíritu Santo me lleva acá, y acá, y acá, y acá, y entiendo. Entonces, ¿tienes aceite? Que es la relación con Dios, con tu cabeza. ¿Qué tanta relación tienes con Él? ¿O eres el típico que no te ven, no te conoce? Oye, yo no las conozco, lo dijo Jesús. Por lo tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día. Dile que está a tu lado, no se sabe qué día viene Él. Pero mantengámonos despiertos, alerta. No quiere decir que no quedemos dormidos, porque si se da cuenta, a las 10 se durmieron. Se despertaron y entraron. No está hablando de ese tipo de sueño. Está hablando de la somnolencia espiritual, el rechazo. Cuando no me doy cuenta, cuando uno está dormido no se da cuenta de las cosas. ¿A cuántos se le ha metido el ratero? Usted dormido. Y no se da cuenta. Hace unos meses, un mes por ahí, se metieron los rateros y se robaron el contador del agua, y nosotros con mi esposa, está lloviendo. Sentíamos está lloviendo duro. Y al día siguiente, cuando vemos el lago, fue el ratero que se metió. Porque cuando uno está dormido, uno no percibe la realidad. ¿Alguien me está entendiendo? Hay gente aquí que no percibe la realidad espiritual. Hay gente que no percibe que Dios está hablándote. Hay gente que está dormida y tiene que despertarse. Por eso Jesús le dijo, manténganse despiertos, porque no se sabe ni el día ni la hora. Él está hablando de la segunda venida, de la venida del Señor. De la venida que, si usted lee la Biblia de tapa a tapa, se da cuenta que todo está cumplido. Que lo único que falta que es que venga el rapto de la iglesia, es decir, el arrebatamiento, sacada a la iglesia a la fuerza para unirse con Jesús. Y empiezan los 7 años de tribulación y angustia bajo el anticristo, con la llamada marca de la bestia, que hoy ya está en varios países. Ya hay ciudades donde la gente tiene el chip. Pues el chip no, el chip estamos hablando de los 80. Tiene un tatuaje cuántico inteligente. ¿Sí? Ahí se lo pusieron. Y ya con eso tiene toda su vida crediticia en la mano. ¿Sí? Usted no puede comprar ni vender si no tiene esa señal. Entonces, dice Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 4. Empieza diciendo Proverbios de Salomón. ¿Quién escribió los Proverbios? Ahí lo dice. Salomón era hijo de David, dice la Biblia, rey de Israel. Para aprender sabiduría y disciplina. ¿Cuánto le gustaría aprender sabiduría y disciplina? Para comprender discursos inteligentes, hablando a los discursos de las cosas de Dios, de la palabra. Para adquirir instrucción y prudencia. Diga conmigo, instrucción y ¿qué más? Prudencia. Honestidad, justicia y equidad. Para volver sagaces a los inexpertos y dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. ¿Qué se necesita? ¿No? ¿Qué se necesita para todo eso? Leer la Biblia. ¿Sí? Leer los proverbios. Si usted lee la palabra, entonces usted se vuelve ¿cómo? Prudente. Además de todos los demás que aparece ahí. Entonces yo quiero sabiduría, estudio la palabra.
me congrego, escucho el mensaje. Entonces me vuelvo prudente dentro de las muchas cosas, pero como estamos es con la palabra prudente. Prudencia. Cuando me voy al diccionario, el diccionario en Google me dice que viene del griego. Usted sabe que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Jesús hablaba en griego, los discípulos hablaban griego. Era el segundo idioma de ellos, el oficial era el hebreo, pero todo se escribía en griego. Porque el imperio griego que había gobernado años antes había dejado tanta huella que todavía mantenía el imperio romano el idioma griego. Entonces dice que la palabra prudencia viene del griego ver de lejos o prever. Usted ve de lejos el visaje y dice, ese ratero, y te va. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Cierto? Eso es ser prudente. Que después llegó un amigo tuyo, pero al menos tú fuiste prudente. ¿Aló? ¿Sí? Viste el visaje, pero resulta que era el cuñado tuyo. Pero tú fuiste prudente. ¿Cuántos aquí son prudentes? Amén. Bueno, entonces es como ver de lejos. Entonces cuando Jesús dice que habían 5 mujeres vírgenes o solteras prudentes, ellas veían más allá de lo que está pasando. ¿Aló? Ellos estaban preveyendo el futuro. Estaban mirando lo que el Señor dice. Pero hay muchos que viven el día a día diciéndole a Dios, ayúdame con el problema, sin darse cuenta que en la Biblia está lo que parece lejos, pero que para ahora está cerca, que las cosas que van a suceder, la venida del Señor Jesús. Y entonces usted empieza a envolverse en el presente, en el momento, sin darse cuenta, sin mirar más allá. Por eso decía, no se duerman. Sí, porque hay gente que vive dormida en su problema, está dormida en tu matrimonio, por eso no solucionas nada, está dormido en tu trabajo, en tu negocio. Tienes que despertarte a darte cuenta que hay un Dios que en la Biblia dejó todo para que nosotros estuviéramos despiertos bajo una unción poderosa, y esa unción te haría ser mejor en cada área de tu vida. Entonces habían 5 de ellas que estaban llenas de aceite. Ahorita hablamos qué es el aceite. El aceite las hacía ¿qué? Mirar, prever. Ya conmigo, prever. Algo va a suceder. Yo cada vez que veo redes sociales algo relacionado a Irán, a Israel, estoy preveyendo. Enseguida me voy, mira, esto está en tal parte, esto está en Ezequiel, esto está en Apocalipsis, esto está en el libro de Daniel. Estamos cerca. Estoy mirando más allá. Dile que está a tu lado, métele un codazo y dile, mira más allá de tu nariz. Si miras más allá de tu nariz serás feliz. Pero ves el grano que tienes en la nariz y vives metido en el grano de tu nariz y no te das cuenta que grandes cosas vienen para ti. Vida eterna para todo aquel que es la iglesia. Amén, pero la iglesia necesita una cabeza. Y la cabeza, dice la Biblia, es Jesús. Prever, mirar a lo lejos, prudencia. Dice el diccionario de Google, consiste en discernir. ¿Te acuerdas antes que uno tenía que sacar el diccionario? Consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo. Es decir, una persona prudente distingue entre lo bueno y lo malo, para seguirlo o huir de ello. ¿Aló? Te pintan pajaritos en un negocio, usted, como es prudente, esto suena como a cuento chino, que si yo invierto 1 millón me dan 10. ¿Aló? El insensato va para esa, imagínate, me dan 10 por 1 millón, vas y prestas el 1.000.000 de pesos, lo trae y hasta el son de hoy no lo he vuelto a ver. Por imprudente. Prudencia, sinónimo de templanza, cautela, moderación, sensatez y buen juicio. Entonces aquí vemos los sinónimos. Vamos a ver, me decía que una persona prudente es una persona con templanza. ¿Y qué es templanza? Los griegos la usaban para referirse a la calma y al equilibrio. Cuando usted tiene un problema, ¿qué es lo primero que pierde? ¿Y qué se desequilibra? Su salud. ¿Aló? Se descompensa. Te bajan las defensas. Te da el yello. ¿Sí? Enseguida te coge cualquier gripita. ¿Sí? Enseguida se aparecen todos los dolores. Entonces, los griegos decían que la templanza es usada para referirse a la calma y al equilibrio.
Cuando Jesús estaba en la barca y la barca se estaba hundiendo, dice que estaba una gran tempestad. En una tempestad cae agua, cae baldado de agua con la ola. Dice que Jesús estaba ahí durmiendo, descansando, mientras los discípulos gritaban: ¡nos vamos a morir! Y alguien le dice: pero despierten al maestro. Y despiertan al maestro, y Jesús, con toda la templanza, se levanta, calla y enmudece, le dice al agua, y todo. Se va la lluvia, las olas cesan. Diga conmigo: con templanza. Cuando tenemos un problema, en lugar de mirar la promesa que Jesús nos dio, ¿qué hacemos? Empieza la ansiedad, el estrés. ¿Aló? Y después: ay, pastor, es que desde hace como 3 meses ando con unos dolores. No, primero tú tuviste ese choque de ansiedad y de estrés que te descompensó, y vinieron el enemigo y todo ese montón de dolores. Ahora te dicen María Dolores. Dile al que está a tu lado: necesitas templanza. Continuemos. Cautela, ese era sinónimo de prudencia. ¿Qué dice el diccionario que es cautela? Precaución y reserva con que se procede. Diga conmigo: precaución. Si hago esto, pasa. ¿Aló? Pero hay gente imprudente, yo soy uno de ellos. En el nombre de Jesús no va a pasar nada. ¿Aló? Es mejor ser prudente. Pero aquí estamos hablando de ¿qué? De que Jesús está hablando de una prudencia para la eternidad. Porque las que fueron prudentes estaban esperando al esposo, y el esposo o el novio, ¿qué pasaba? Se demoraba. Amén. Diga conmigo: no llega. Si hubiera sido usted, claro, ya van 20 años de cristianismo yo esperándolo y no llega. Espérate que lo vea. Vas a ver quién soy yo y le voy a cantar la cartilla. ¿Dónde están las desesperadas? Ansiosas, que se estresan por todo. ¿Aló? Ya va el perro otra vez, alza la pata otra vez. Otra vez vas para el baño. Te estresa porque el otro va al baño y ella no va. ¿Aló? Entonces el sensato es el que actúa con prudencia. Estamos aquí: cautela, precaución y reserva con que se procede. Después viene que el otro sinónimo de prudencia era sensatez. Y el sensato es aquel que dice el diccionario que actúa ¿con qué? Con prudencia. Entonces ya más o menos sabemos qué es prudencia, ¿verdad? ¿Qué prudencia tenemos que saber con respecto a lo que Jesús promete? Jesús promete algo y dice: no te duermas, pero ellas estaban dormidas y se despertaron. No está hablando de dormir, está hablando de otro tipo de somnolencia. Aquel que no te das cuenta de lo que está pasando, aquel que ignora que todo este movimiento progre del mundo es el movimiento que la Biblia muestra para la venida del anticristo. Que todo este movimiento árabe del mundo, donde ahora en Europa están los árabes llevando la doctrina, y está por Alemania sacando a todos los que son del Islam, y mientras tanto Francia los deja entrar, mientras tanto España los deja entrar, y le están volviendo miércoles el país. Usted ve, camina por la Torre Eiffel y ves un chiquero, porque hay una cantidad de musulmanes que son de origen marroquí ahí metidos. En España están haciendo desastre, pero el mundo ahora lo permite. Todo eso es la plataforma para que venga Jesús, para que venga Jesús primero y el anticristo después, porque Jesús viene por su iglesia. Se lleva a la iglesia y empieza el caos en el mundo. Pero no, eso todavía no va a pasar. Diga conmigo: eso todavía no va a pasar. Y como no iba a pasar, no iban a buscar aceite las que no tenían aceite. Yo no sé cuántos han dicho: cuando sea viejo busco al Señor. Más adelante, cuando esté preparado. Usted no es yogur para prepararlo. ¿Aló? Es mejor ser prudente. Y hay gente que dice: pero ¿y si todo esto resulta mentira? Pues al menos fui prudente. ¿Aló? Pero ¿cómo puede ser mentira una Biblia escrita en un lapso de 1000 años?
Un libro escrito en un lapso de 1000 años, entre lo primero que escribieron, que fue el libro de Job, y lo último, que fue Apocalipsis. Escrito por personas diferentes, que no se conocieron, por época, por lugar y época. Y todo coincide. Y todos hablan de lo mismo. Y Jesús decía una cosa, y por allá Abraham lo dijo. Y por acá Pablo lo dice. Y no se conocieron. No hablaron. No había celular. ¿Aló? No había internet para averiguar qué dijo Lucas. Amén. Y que todo eso que esté ahí se está cumpliendo. Y que vino Jesús y murió en la cruz. Y fue tan impactante que estamos en el año 2024 después de Cristo. Y todo el mundo occidental está en el 2024. ¿Quiénes son los que no están en el 2024? Pues los judíos, que están en el año 5700 algo, y los árabes. Porque ni judíos ni árabes aceptaron a Jesús. Lo rechazaron. Diga conmigo, tengo que ser sensato, prudente. Proverbios capítulo 8. Va a hablar la sabiduría, vamos a ver. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia. Donde hay prudencia hay sabiduría. Donde hay sabiduría hay prudencia. Y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo, dice la sabiduría, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Diga conmigo, la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Cuántos de nosotros no nos metemos en conversaciones de donde están hablando? Ay, que le puse los cuernos a mi marido. Ay, sí, flaite. ¿Aló? O en conversaciones con malas palabras. ¿Aló? No nos llaman y aparecemos. Ay, escuché una grosería. Es conmigo. He titulado el mensaje La iglesia prudente. Dentro de la iglesia hay 5 insensatos y 5 prudentes. Eso quiere decir el 50%. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Dice, capítulo 24, estarán 4 en el campo, trabajando. 2 se irán con Jesús y 2 se quedarán. Habrán 2 en la misma cama, uno se irá y el otro se queda. Está hablando la iglesia, diga conmigo, yo me voy, yo no sé tú, dile al que está a tu lado, yo me voy, yo no sé tú. A partir de hoy empiezo a ser prudente. A ver con prudencia las cosas de Dios. Amén. Oye, si te están ofreciendo la eternidad, te están ofreciendo todo. Cuando lee usted y hay una cancioncita que dice calle de oro, mar de cristal. ¿Qué es una calle de oro? Cuando usted tiene un anillo, eso, mejor dicho, eso no tiene huequito, ¿verdad? El cristal, ¿cómo es? Transparente. Es agua cristalina. No te está diciendo que es un cristal, se va a bañar usted y ¡pam! Uy. No, está hablando que es cristalina. Y también la Biblia, en otra cita bíblica, dice que esa Jerusalén que creó el Señor la trae a la tierra y la pone en la tierra cuando Él venga a gobernar. Pero más de un creyente en Jesús hará hoy, la Biblia dice eso. Prudencia. ¿Cómo va la serie en Netflix? ¿Quién se está viendo la serie? Ay, ay, sí. ¿Aló? Pero ¿sabes cómo va lo del fin de los tiempos? ¿Sabes que en cualquier momento puede ocurrir el rapto? En cualquier momento se puede voltear la guerra en Israel y Israel empezar a perder. Y cuando Israel empiece a perder, aparecerá un pacto de un ser llamado el anticristo, que la gente no lo va a ver como el anticristo ni como el diablo, sino será, dice la Biblia, un gran gobernante que hará
que todas las naciones árabes formen un pacto de paz contra Israel. Se supone que cuando eso pase el día antes, tiene que haberse ido la iglesia, o los días antes, la iglesia con el Señor. ¿Y qué pasará con el que se quede? El que se quede le va a pasar lo que le pasó a las 5, llegaron a tocar. Jesús, Jesús, mira, yo fui a la iglesia, yo creí en ti. Y Jesús, mamita, papito, yo no te conozco. ¿Aló? ¿Aló? Porque es que tú creías ser en otro Jesús. ¿Cómo así que en otro Jesús? Tú creías en Jesús a tu manera, no al de la Biblia. Jesús hay muchos. El de la tienda, el de por tu casa, el que es familiar tuyo. Tú crees en Jesús a tu manera. Pero los que van a la eternidad son los que creen en Jesús de la Biblia. ¿En cuál crees tú? Alguien que diga prudencia. Prudente, el que se proyecta, el que ve más allá. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser prudentes a partir de ahora? ¿Qué decía Proverbios? Que para ser prudentes hay que escuchar la palabra, leer la palabra.